Buenos días, queridos oyentes. El mensaje de esta mañana lleva por título Dios oye nuestras conversaciones. Y el texto lo encontramos en Santiago 3, versículos 1 al 4. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 4. Le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea estos 4 versículos. Amén. Amén. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 4. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias damos, Padre, por tener una hermosa oportunidad más de escudriñar tu palabra y escuchar tu voz hablando en nuestras vidas. Padre, dirígenos en lo que vamos a hacer, para que tú prepares el corazón de cada uno y la palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y hacernos reflexionar y entender cuál es nuestra situación frente a ti en este texto que vamos a compartir. Gracias te damos por todo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Una de las formas que Dios tiene de probar nuestra fe también es a través de la lengua. Siempre se oye hablar mucho sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sin embargo, en ambas expresiones de libertad se ha visto con frecuencia corrompidas por la manipulación, por el lavado cerebral, el lenguaje también de bajo nivel. Da la sensación muchas veces que junto con los referidos dichos sobre la libertad de expresión, alguien debería también entregar o hablar de la libertad de oír. Claro que debemos reconocer que muchas veces, ¿cierto?, podemos escoger lo que leemos, lo que vemos y lo que oímos, porque ahí tenemos libertad para hacerlo. Lo que tampoco nos puede dejar en duda es que Dios tiene el derecho de escucharnos hablar. Derecho que siempre Él ha tenido y ha escuchado invariablemente todo lo que usted y yo podemos conversar en el tiempo. Una persona puede decir muchas palabras por minuto, bien sabemos, y varios miles de palabras en una hora. Podemos suponer cuántas palabras habla una persona por promedio por día. El tema es que la lengua tiene una poderosa influencia sobre los demás. Pero lo que Dios está buscando en nosotros es una vida santa, una vida, cierto, que en las áreas más clave debemos guardar con diligencia. Y una de estas áreas importantes a proteger, controlar y guardar es la lengua. El conocimiento de esto, ¿cierto? El conocimiento de todo esto, no debemos siempre dudar de que Dios tiene registrado todo, porque Él escucha nuestras conversaciones. Basta con recordar el caso de Aarón y María, ahí, ¿cierto?, en el libro de Números 12, 1 al 2, 5 y 10, donde María pagó las consecuencias. El texto dice lo siguiente: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que había tomado porque él había tomado por mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés has hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube
y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y ambos salieron. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Bueno, se olvidó los hermanos de Moisés, ¿cierto? Aarón y María, que si bien ellos estaban solos conversando, sabían que nadie más estaba alrededor de ellos que podía observar y escuchar, se olvidaron que Dios estaba presente. Y muchas veces a nosotros también se nos olvida cuando hacemos comentarios que Dios está presente al lado nuestro. Hoy en día, los conflictos creados por la forma en que se ejerce esta libertad de expresión no solo se reflejan en los medios de difusión, como diarios, revistas y televisión, sino también en el trabajo, en la universidad y en diferentes quehaceres o círculos inclusive cristianos. Círculos cristianos donde prevalece la murmuración, muchas veces la habladuría y otra forma de cuento. Nosotros los cristianos tenemos que preocuparnos por la forma en que ejercemos nuestra libertad de palabra. En la carta de Santiago vemos que Dios prueba nuestra fe de diversas maneras. En este caso, Dios evidencia nuestra fe por medio de nuestras palabras, de lo que dice nuestra ley. El apóstol Santiago lo que hace en este capítulo 3 es enseñar a los santos la importancia de controlar, dominar nuestra forma de hablar. Esta situación la podemos ilustrar de la siguiente manera. Por ejemplo, usted se puede reunir con un grupo de hermanos en la fe y hacer la siguiente prueba. Tome un tubo de pasta dentrífica o bucal, ¿cierto? Y luego invite a uno de los hermanos que oprima el tubo hasta que salga toda la pasta dental. Luego pida a otro hermano que intente volver a meter toda la pasta dental dentro del envase. Después de que el segundo hermano se esfuerce sin éxito para hacer volver toda la pasta al tubo, haga la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos comparar la pasta dental del ejemplo con las palabras que decimos? Esto nos puede llevar a invitar a los hermanos de la fe a pensar si alguna vez ha dicho algo o han dicho algo que lamente en su vida. Esto es como si quisiéramos, ¿cierto?, en el laboratorio de la vida, ¿cierto?, imaginemos un laboratorio en nuestra vida, poder alcanzar a lo mejor y bajar un frasco de ácido con un fin de probar con ese ácido nuestra fe. Pero este ácido encontrado pasa a ser mucho más potente que el ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido clorhídrico o cualquier otro ácido que haya sido creado por el hombre. Y la etiqueta de este ácido encontrado lleva por nombre lengua. Así es nuestra lengua. No obstante, no estamos hablando de la química de la lengua, sino del estudio de la lengua. Por eso el apóstol Santiago, en Santiago 1:26, dice lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es falsa. Y también agrega en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Hay personas que tienen doble lengua, como bien sabemos. Ellos dicen una cosa por un lado y luego dicen otra cosa por otro lado. Alguien ha dicho o ha ilustrado que al bebé le lleva aproximadamente 2 años en aprender a hablar y unos 50 años en aprender a tener la boca cerrada. También se dice que el caracol tiene sus dientes en la lengua, que conserva enrollada como una cinta mientras no necesita su lengua el caracol. Pero una vez que llega el momento en que el caracol debe usar esa lengua, saca el afilado apéndice
Si bien el tamaño de los dientes son realmente microscópicos en la lengua del caracol, esto no impide que realmente haga una labor destructora. Lo mismo se puede decir de algunas personas que parecen tener dientes en sus lenguas y muerden al hablar, devorando de una forma, ¿cierto?, la fama de alguien y la reputación del prójimo. Se ha dicho que si deseamos que nuestra lengua no cometa errores, deberíamos recordar siempre 5 factores. Primero, ¿a quién le hablamos? ¿A quién es la persona que le estamos dirigiendo la conversación? Segundo, ¿de quién hablamos? ¿De quién estamos hablando que no está seguramente presente? Lo tercero, ¿cómo hablamos? ¿Con qué tono? ¿Con qué realce? ¿En qué momento hablamos? El tiempo, el mes, el año. ¿Y dónde hablamos? Que sea el lugar. La importancia de la lengua ha sido citada de muchas formas. Cada país ha tenido algo que decir al respecto. En una colección de dichos de Spurgeon se puede descubrir la siguiente frase. Yo he tomado alguna. La lengua es un miembro sin hueso, tan pequeño y débil que puede aplastar y matar, lo dijeron los griegos. Los chinos dicen, la lengua puede pronunciar una palabra a tal velocidad que supera la de un corcel. Los sabios árabes dicen, el depósito de la lengua se encuentra en el corazón. De la inteligencia de los hebreos surgió esta frase, aunque los pies resbalen, nunca se lo permitas a la lengua. Por último, el escritor sagrado, corona de todos los dichos, dice así, el que guarda su lengua, guarda su alma. En la antología española, rica en refranes que reflejan la sabiduría popular, se resalta la siguiente advertencia. A la lengua y a la serpiente hay que temerle. Todos estos dichos revelan mucha sabiduría, porque se cree que el elemento más peligroso de este mundo es la lengua. Una congregación de cristianos puede ser más o tan grandemente dañada por las termitas que hay en su interior que por los pájaros, roedores y otros agentes externos. Tenemos que tener cuidado con nuestras murmuraciones al interior de las congregaciones. Alguien ha expresado lo siguiente: tú controlas las palabras no pronunciadas, pero la palabra pronunciada te controla a ti. Es decir, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Una vez pronunciada una palabra, ella está más allá de nuestro control. Veamos ahora lo que dice Santiago. ¿Qué nos dice sobre la lengua? En Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Advertencia al deseo apresurado. Lo que dice Santiago, no os hagáis maestros. Eso implicaría la autosuficiencia personal. Hay 2 tipos de enseñanzas. Está la enseñanza didáctica, es decir, lo que se enseña con palabra, y está también la enseñanza vivencial, es decir, lo que enseñamos con nuestro ejemplo y nuestra conducta, es decir, nuestro testimonio. Cuando Santiago dice no os hagáis maestros, se refiere a la enseñanza didáctica, a lo que enseñamos con estas palabras, que son muchas veces llevadas al extremo, según el contexto. No se refiere solamente a enseñar una clase, sino a sentenciar con la boca. Muchas veces nos mostramos como perfectos frente a los demás, como autosuficientes, como que si nosotros no fuéramos también muchas veces pecadores. Así que ofender y enjuiciar y condenar a la gente es hacerse maestro por uno mismo y no tener en cuenta la madurez espiritual que solo Dios puede dar.
No todos somos maestros hablando didácticamente. Por algo, ¿cierto? Pablo escribe en 1 Corintios 12:29. ¿Son todos apóstoles? Dice. Es decir, ¿todos son apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos son maestros? ¿Han recibido el don? ¿Hacen todos milagros? Está preguntando Pablo. Pero si todos podemos ser maestros del bien con nuestras vidas y también con nuestros dones que Dios nos ha dado. Recordemos nomás Tito 2:3d, cuando habla de las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, y al final dice, maestras del bien. La mayoría de la gente quiere ser escuchada, le encanta ser escuchada, y esto también pasa al interior de la iglesia de los santos. ¿Y qué mejor manera de ser escuchado como creyente que siendo maestro del Evangelio? Porque tienen que escucharlo. No obstante, Santiago nos insta a reconocer el poder de la lengua, a tenerlo presente. Es decir, no debemos apresurarnos en lograr rápidamente una posición en la que la lengua se utilice constantemente, porque esta posición de poder tiene un juicio más estricto de parte de Dios. Es Dios quien establece los maestros en la iglesia, con el orden de su palabra y los siervos que Él ha colocado en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo, por ejemplo, en Romanos, ¿cierto? 12, versículos 6 y 7 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de él de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Así que si queremos que Dios nos use para enseñar a otro, primero tenemos que aprender a enseñarnos a nosotros mismos. Por eso el Evangelio de Lucas 6:42 dice lo siguiente, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice la palabra, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lo primero que tenemos que aprender para enseñar a otro es examinarnos a nosotros mismos. Por eso Pablo también en 2 de Timoteo 2:21 dice lo siguiente, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo primero que tenemos que tener, hermano, es un testimonio limpio de vida cristiana. No debemos persistir en el deseo de enseñar en forma didáctica antes de buscar primeramente la dirección de Dios en nuestras vidas. Y también, ¿cierto?, reconocer los dones que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. ¿Y esto por qué? Porque como dice Santiago, ¿cierto?, 3:1b, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto significa que habrá repercusiones por la actitud que nosotros tomemos. Santiago, al usar la palabra condenación, se refiere al juicio que las demás personas que escuchan harán sobre quien les enseña. Esto habla sobre la reputación o testimonio cristiano de quien comparte la palabra. Por eso es delicado ponerse, ¿cierto?, como ejemplo frente a los demás, porque nuestro testimonio debe ser, en lo posible, casi intachable. Así que el mensaje es sencillo. Tengamos conciencia del costo que implica ponerse por jueces de otro, porque cuando estamos hablando la palabra, estamos juzgando con esa palabra a los que están escuchando. Por eso Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados,
he aquí el juez está delante de la puerta. Acusar y ofender a otro no es la manera correcta de enseñar. Solo traerá repercusiones contra nosotros mismos. Acuérdense de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay un gran peso de responsabilidad por enseñar, y nuestras palabras podrían afectarnos seriamente si nuestra vida no va de acuerdo con lo que estamos predicando. Por eso Mateo 23:3, el Evangelio dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Guardemos la palabra de Dios, las órdenes de Dios, y hacerlo en práctica en nuestras vidas. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquellas personas, ¿cierto?, que dicen algo pero nunca lo practican en su vida. Leamos también entonces ahora Santiago 3, versículos 2 al 4. Y sobre todo la primera frase de Santiago 3:5. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Todos ofendemos. Esto significa que todos cometemos errores. No hay ninguno justo. Santiago empleó la palabra lengua para referirse a las palabras que nosotros decimos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno dice, no ofende en palabra, este es varón perfecto o mujer perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto significa que debemos practicar el dominio propio. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Santiago quiere decir que el uso de nuestras palabras va de la mano con el nivel de nuestra madurez espiritual. En 1 de Pedro 3:8 dice lo siguiente: finalmente, dice la Escritura, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente como hermanos, misericordiosos y amigables. Una persona íntegra es capaz de refrenar todo el cuerpo, de manera que la madurez requiere de un ejercicio personal y disciplinado. En 1 de Pedro 3, 9 al 11 dice lo siguiente: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, nos dice, y siga. Tanto la enseñanza de la vida, que es la conducta o cómo caminamos cada día nosotros, como la enseñanza verbal, requieren de un carácter maduro de parte de quien está entregando el mensaje. El Señor Jesús es claro en este ejemplo. En Hechos 1:1 dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Una persona madura se caracteriza también por saber escuchar antes que hablar mucho. Por eso Santiago, ¿cierto? 1:19 dice: por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago comienza mencionando el control de las palabras, la lengua.
pero lo que quiere es que todos lleguen a la comprensión de que todo el cuerpo, incluyendo el temperamento, debe permanecer en el dominio del carácter cristiano y no de la carne. Esto nos trae profunda madurez al creyente y lo hace una fuente de bendición para otros y de edificación para los que nos escuchan o nos ven. Aquí también podemos considerar palabras de poder. Ahí en Santiago 3:3 dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. El caballo es un animal, sabemos muy bien, muy fuerte y difícil de controlar. El frenillo de los caballos es pequeñito, en comparación con el tamaño del animal. Pero el frenillo, ¿qué hace? Que se coloca en la boca. Dirige la boca del caballo y así logramos dirigir todo el cuerpo del caballo. Asimismo, entonces, la lengua tiene poder para dirigir. Santiago 3:4 también nos agrega: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. La nave de mar es mucho más grande que el caballo, y el timón es muy pequeño en comparación con la enorme estructura de la nave. Aún así, con esto podemos gobernar su curso, la dirección. Asimismo, la lengua tiene el poder para dominar. Sin embargo, Santiago más adelante señala que el hombre ha logrado someter todo, dice. Pero Santiago 3:7 dice: porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero más adelante en 3:8 Santiago dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí el hombre ha fracasado. Claramente Santiago ha dicho desde una perspectiva humana, es decir, que para el hombre es imposible dominar su lengua, a no ser que podamos tener la ayuda divina que solo Dios puede dar. Entonces seremos vencedores y controladores de nuestras palabras. En resumen, Santiago advierte al cristiano en contra del deseo apresurado de ser maestro de la palabra de Dios. El pensamiento está inserto en esta enseñanza, que es aquel que emplea su lengua en la enseñanza bíblica. Él, al hacer una enseñanza bíblica, asume la responsabilidad ante Dios y los hombres. No es que sea esto una prohibición de usar ese don de enseñanza, siempre que la persona tenga el llamado divino de enseñar. Es sencillamente una advertencia de que este ministerio de la enseñanza no debería ser tomado tan a la ligera. Los que enseñan la palabra de verdad recibirán un juicio más severo si no practican lo que enseñan. Los que enseñan también deben cumplir los requisitos bíblicos que bien sabemos. Pablo los señala perfectamente en 1 Timoteo 3, 1 al 7, en Tito 1, 5 al 9 y en 1 de Pedro 5, 1 al 13. Es una gran responsabilidad, queridos oyentes, enseñar la palabra de Dios. El maestro debe estar preparado primeramente para obedecer la palabra de Dios escrita en la Biblia. Nunca hay que llevar a otros más allá de lo que uno mismo nunca ha practicado. El mensaje que se enseña creará impacto en nuestra vida, a la medida que vean que el mensaje que usted da refleja la propia vida que usted tiene en lo que enseña. Si el que enseña vive en cualquier clase de pecado o mal testimonio, mientras enseña a los demás, está a su vez impulsando tal práctica a los que lo están escuchando.
aunque muchas veces el mismo maestro no se da cuenta, no es consciente de ello, porque su enseñanza debe ser tan real como es su propia vida. Así que, amados que me escuchan, la enseñanza bíblica es cosa seria, no es juego. Estimado cristiano, cuanto mayor sean sus oportunidades de exponer la palabra de Dios, mayor será la responsabilidad ante el gran Creador y Dios mismo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu maravillosa palabra que has dejado para ser seguida por nosotros. Gracias porque a través de ella clarificas tu voluntad para con los hombres. Gracias porque nos permites reflexionar, entender la gran responsabilidad cuando compartimos palabras. Lo primero que tenemos que tener es haberla puesto en práctica en nuestra vida para que así podamos lograr que los demás comprendan que lo que estamos entregando es la palabra tuya, porque la vida nuestra refleja también lo que estamos hablando. Gracias, Señor, por este mensaje de hoy. Y te pido también que pueda haber llegado a tocar el corazón de aquellos que aún no han tenido un encuentro personal contigo. Pedimos todo esto en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Amén, amén y amén.